qué otra chance de planear el latino tenías en familia? Sí, en familia no hablábamos español, hablábamos inglés. Cuando ella vino a vivir con nosotros, es en este tiempo que empezamos todos a hablar español. Antes de esto no hablábamos español, hablábamos inglés solo. Ella vino y encima todos se empezaron a hablar español. Así que todos trocates. La vida era inglés, la escuela era inglés, todo eso inglés para todo. Solo en casa que hablábamos español. Interesante. Yeah. Y la tía Marie es la hermana de tu padre. Sí. Entonces, esto quiere decir que tu padre seguro hablaba latino. Entonces, ¿cómo es este trocamiento de seguro? Mi padre no habló español con nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Él habló con su hermana y después de eso la hermana nos empezaron a hablar español con ella. Sin ella, él nunca nunca se habló español con nosotros. ¿Y cómo es como mancebico, ¿no? De ver a tu padre que... Mancebico chico. Seguro. Y ves a tu padre que seguro siempre culanea o habla el inglés y en un momento, en un puntico, te está trocando al español, ¿no? Tomó tiempo, de que cuando ella empezó a hablar español, empezar, ¿cómo decir? Para mostrar cómo se habla español. Tomó tiempo, 3 años, 4 años, no sé cuánto tiempo, me tomó mucho tiempo. Ama, te lo empezaste muy bueno. Sí. Cuando tenía 4 hasta ahora que tengo 81, mucho tiempo se pasó. 70 años. En 70 años. Mashallah. Mashallah. Y Mashallah. ¿Cuál es ahora o durante todo este tiempo, sí. ¿no? ¿Cómo hacías para preservar la lengua viva, para acordarte de los verbos, para topar seguro una comunidad donde culanear la lengua? Soy un miembro de una comunidad sefardita en Toronto. Ningunos hablan español, unas 2 personas hablan. Te voy a decir una cosa, nunca vas a olvidar. Ningunos te olvidan. Pero es la lengua. La lengua es una cosa que es oriente de ti. No es la lengua solo, es las tradiciones, todo esto. Las canticas, Yeah. las chacras. Y vivas con esto. Y nunca lo olvidas. Qué hermoso. Ahora hay algunos que pueden hablar español. Hay tiempo, hay unos cuantos años que no hablan. Hay algunos. Rochelle, ella entiende mucho, pero no habla. Ella, Alegra. ¿Conoces Alegra? Seguro. Okay. Alegra venía yo empecé Alegra pintura. Esto es mi vocación, como dices. La cosa que hacía para un hecho es to teach art. Y Alegra vino y hablaba un poco con ella. Siempre decía, vamos a hacer. Agora no más. Ella no habla. Entiende más que habla.
sempre dizia, oh, eu sou espanhola. Pero tinha a hablar español en la casa, la gente. La madre y la hija no hablan español. Sí, seguro. Entiende todo, me va. Ama esto Leo, ya seguro lo tenemos visto en mucha gente de la comunidad que se empezó la lengua ellos en la casa, en familia, ama después no les dieron este tesoro a sus hijos o hijas y es interesante que ahora dices esto de Alegra porque mucha de la gente de nuestra comunidad es ahora que los hilletos o las hilletas están mostrando este interés por empezar la lengua, ¿no?